Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta capacitación de la American Chemical Society, específicamente de la División de Publicaciones, en donde hoy pues hablaremos sobre los 10 consejos para preparar tu artículo científico de una manera eficiente. Esta capacitación pues la estamos dando a los miembros de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y pues mi nombre es Juliana García. Para los que no me conocen, yo soy la representante científica de la American Chemical Society para Latinoamérica y bueno, es un gusto estar acá. Otra vez pues les reitero mis más sinceros agradecimientos por participar en esta capacitación y cualquier duda o pregunta que tienen pues está habilitado el chat o también sus micrófonos para que se puedan comunicar conmigo. Bueno, entonces, antes de empezar con esta capacitación, me gustaría preguntarles qué tipo de miembro universitario son para saber más o menos cuál es la población que tenemos hoy. Entonces, permítanme, les lanzo esta encuesta. Y pues amablemente les agradezco que me ayuden a responder si son estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, si son profesores, investigadores o si son partes del comité administrativo o de bibliotecas. Bueno, veo que ya me están llegando sus respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les muestro los resultados. Pues algunos de ustedes son estudiantes de pregrado, también investigadores o administrativos. Esto pues quiere decir que esta charla va a ser, digamos que bastante multifuncional y eso pues me alegra mucho. Entonces, como les comentaba, cualquier duda o pregunta que tengan, ahí está el chat habilitado, también el micrófono para que nos podamos comunicar. Bueno, entonces, durante esta charla les hablaré un poco sobre qué es la American Chemical Society, también cuál es esa anatomía de un manuscrito que por lo general pueden encontrar en nuestras revistas o en cualquier otra editorial, así como esos 10 consejos o 10 tips para preparar el manuscrito de una manera eficiente, entendiendo y siendo consciente de cómo es este proceso para publicar. Y también pues vamos a explorar algunas de las revistas de la American Chemical Society dependiendo del área de interés, así como les mostraremos algunos recursos adicionales que tenemos tanto para estudiantes, profesores o investigadores. Bueno, entonces para empezar, la American Chemical Society o la Sociedad Americana de Química es hoy por hoy la sociedad científica más grande del mundo. Contamos con más de 200.000 miembros y esta fue fundada en 1876 principalmente por el Congreso americano con el fin de que la American Chemical Society fuera esa autoridad tanto en investigaciones científicas como en la provisión y difusión del conocimiento, no solo en química, sino también en todas las áreas afines. Por eso hoy en nuestras revistas manejamos diferentes áreas como la medicina, también ciencias de los alimentos, ciencias de los materiales, todas las ingenierías, por supuesto física, química, matemáticas y igualmente pues manejamos toda la parte de biotecnología y también nanotecnología, entre muchísimas otras. La American Chemical Society cuenta con diferentes divisiones. La primera de ellas es la ACS Publications, que es la casa editorial en donde ustedes van a poder encontrar todo el contenido de revistas, también publicaciones y libros. Y también tenemos CAS, que es la encargada de nuestro buscador SciFinder, que es uno de los buscadores científicos más importantes del mundo. Asimismo, pues en estos casi 150 años hemos tratado de llevar las publicaciones de las investigaciones más importantes del mundo en todas las áreas relacionadas con la química. Tenemos desde 1879 más de 1.400.000 artículos publicados. También en nuestro portafolio contamos con más de 80 revistas de alto impacto, seguido entonces por más de 4.600.000 citaciones en todas estas revistas, lo que suman pues un factor de impacto promedio de 5.3 y asimismo pues contamos con más de 65.000 artículos publicados por año y lo que pues nos demuestra en nuestra página que tenemos más de 8 artículos accedidos por segundo, teniendo pues asimismo 260 millones de accesos a todos los artículos de la ACS por año. Bueno, entonces para empezar con esta capacitación me gustaría hablar un poco sobre la anatomía de un manuscrito. Por lo general, pues el manuscrito consta de 8 componentes, iniciando con el título del artículo.
seguido entonces del abstract y también la figura para la tabla del contenido o su resumen gráfico conocido como doc por sus siglas en inglés. Asimismo, una vez que leemos el abstract, por lo general nos encontramos con la introducción, que en lo personal considero que debe ser corta, pero también debe sumir al lector frente al contexto de nuestra investigación para después pasar a los resultados y la discusión obtenida en cada una de nuestras investigaciones y en especial esa discusión que va a permitir soportar o darle un apoyo a los resultados que hemos obtenido. Una vez que se discuten estos resultados, entonces pasamos a las conclusiones, verificando y dándole a entender al lector cuáles fueron esos principales avances que tuvimos en nuestra investigación y posteriormente pues damos la lista de referencias o de todas esas citaciones que empleamos a lo largo de nuestro texto, que también pues va acompañado de diferentes gráficos de apoyo y material suplementario que como su nombre lo dice, pues van a apoyar toda esa discusión de resultados que estamos poniendo en nuestro manuscrito. Al finalizar, pues también tenemos que poner la metodología frente a los materiales y métodos que empleamos o que creamos para nuestra investigación. Bueno, entonces, como les comentaba, pues la introducción por lo general define la hipótesis de nuestra investigación, seguida entonces de los materiales y métodos que nos van a aportar esos detalles que nos permiten comprobar cómo fue que definimos nuestra hipótesis y asimismo pues nos va a permitir conectar con el material suplementario. También tenemos los resultados, en donde por lo general tenemos que enumerar esos principales datos obtenidos y allí entonces podemos anexar figuras, también gráficos, tablas o diagramas que van a complementar esos resultados y asimismo pues la discusión de los resultados en donde vamos a respaldar qué fue lo que obtuvimos a partir de no solo nuestra investigación, sino de lo que ya se presenta en la literatura. Y al final, para concluir, siempre vamos a resumir esos principales avances, en donde pues vamos a dar como un cierre a nuestro artículo, diciendo qué fue lo que se obtuvo y por qué nuestra investigación es importante. Entonces, para poder llevar a cabo esta estructura, nosotros les hemos traído estos 10 consejos o 10 tips para preparar el manuscrito. Por lo general, cuando empezamos a preparar un manuscrito, tenemos que crear un esquema de trabajo, es decir, ser bastante organizados. ¿Y cómo logramos eso? Pues primero, recopilando todos esos datos que obtuvimos a lo largo de la investigación, sea una investigación de un año o de 5 años, tratemos de recopilar absolutamente todo y comprender los avances que obtuvimos, es decir, ver hacia el pasado, desde cuando empezamos y decir, bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Qué fue lo que realmente nosotros estamos generando en el laboratorio? Una vez que recopilamos todos esos datos, entonces nos hacemos preguntas como ¿por qué obtuvimos lo que obtuvimos? ¿Por qué tuvimos una metodología A y no B? También, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Qué es lo que podemos comparar de nuestra investigación con respecto a lo que ya está publicado en la literatura? ¿Y cómo fue que lo obtuvimos? ¿Cómo fue esa metodología, esos materiales y métodos que empleamos? Una vez que entonces ya tenemos todos estos datos, los vamos a organizar por orden de importancia, no generalmente por orden cronológico, sino por la importancia de la investigación de tal manera que sea lógico para el lector. Siempre que escribamos un manuscrito, no pensemos en nosotros, sino en la persona que lo va a leer para que sea totalmente clara la información para el lector. Una vez que entonces ya recopilamos todos los datos, después los organizamos, ahí sí vemos y evaluamos la necesidad de crear ilustraciones que acompañen esa discusión de resultados y creamos un esquema en donde vamos a poner ideas de lo que va a estar en la introducción, en los resultados, en la metodología y en las conclusiones. Y cuando tenemos ese esquema, necesariamente lo tenemos que compartir con los coautores de nuestra investigación para que ellos también den su opinión. ¿Por qué? Porque siempre es importante trabajar en equipo y tener una retroalimentación de todos los puntos de vista, ya sea de la persona que se encarga de la estadística de los datos, de la persona que se encarga de las ilustraciones de los datos, de la persona que hizo mayoritariamente la investigación en el laboratorio o también pues del advisor o ese profesor que va a estar detrás de la investigación. Entonces, una vez que se organizan estos datos, entonces vamos a empezar a crear ese borrador lo antes posible porque en ciencia pues el tiempo es muy valioso. No solamente la idea que se te ocurrió a ti está para ti, sino que también otras personas alrededor del mundo las pueden estar desarrollando al mismo tiempo y es importante compartir este conocimiento lo antes posible. Como experiencia personal,
Pues durante mis investigaciones de pregrado yo estaba trabajando con panela, que le decimos en Colombia así, que es el piloncillo que también se le dice en México, que es un derivado de la caña de azúcar. Y pues la verdad, la panela es muy auténtica y muy autóctona de Colombia. Y pues yo nunca pensé que fuera reconocida en otras partes del mundo, ni que se comiera o consumiera o se tomara como se consume en Colombia. Y de repente cuando nosotros íbamos a publicar nuestra investigación nos dimos cuenta que en Japón hacían exactamente el mismo producto que hacen en Colombia. Entonces nos tocó publicar lo antes posible porque nunca nos imaginamos que en otras partes del mundo estuvieran haciendo nuestra misma investigación con nuestro mismo producto en la misma forma en la que se prepara, digamos que originalmente en nuestro país. Entonces siempre pues el tiempo es muy valioso para poder publicar. Como segundo tip, pues les recomendamos que elijan la revista adecuada. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo elijo yo mi revista? En este caso, pues la American Chemical Society cuenta con más de 80 revistas en su portafolio. Por ejemplo, 20 de esas revistas se dedican netamente al área de materiales. Eso quiere decir que ustedes tienen un portafolio bastante diverso en donde se pueden dar el lujo de escoger A o B o Y opciones. Entonces, para escoger estas opciones, lo primero que ustedes deben hacer es preguntarse cuál es el público objetivo de la revista y cuál es el alcance de la revista. Si efectivamente la investigación que ustedes están haciendo llega al público objetivo de la revista, quiere decir que la revista es la adecuada para ustedes. También miren qué tipo de manuscrito reciben las revistas. Hay revistas que solamente aceptan, digamos que investigaciones originales o manuscritos que sean tipo reviews o perspectivas, entonces tienen que ver qué tipo de manuscrito ustedes quieren publicar y qué tipos de manuscritos están recibiendo las revistas en las cuales ustedes quieren publicar. También miren el impacto y el atractivo para el público objetivo. Entonces, si ustedes están haciendo una investigación en química analítica o en física nuclear y ven que la revista se centra precisamente en ese atractivo, puede que esa revista sea la que ustedes están buscando. Si, por ejemplo, ustedes tienen análisis de los alimentos y quieren publicar en una revista de medicina, puede que por ahí no sea el camino. Entonces, verifiquen muy bien cuál es ese impacto de la revista. También tienen que ver si ustedes quieren publicar en acceso abierto o en publicación convencional. En este caso, pues ustedes tienen la suscripción a las revistas de la American Chemical Society y lo pueden hacer de ambas formas. Sin embargo, pues en acceso abierto tienen que ver que las publicaciones tienen un costo adicional y si ustedes como investigadores cuentan con la financiación, pues en acceso abierto es una muy buena opción, ya que permite que todas las personas alrededor del mundo puedan tener acceso a su investigación. Y también algo que les recomendamos es que una vez que ustedes vayan a publicar, siempre traten de ver las publicaciones relacionadas que ya están publicadas en la revista de interés, porque quiere decir que si ustedes van a publicar, por ejemplo, un manuscrito de perspectiva y en esa revista están publicando las perspectivas como ustedes las están enfocando, entonces la revista efectivamente pues va a recibir este manuscrito. Entonces, siempre tengan en cuenta estas opciones para poder elegir la revista adecuada. También como tercer tip, les recomendamos leer y seguir las pautas de todas las revistas. Todas las revistas, ya sean de la American Chemical Society o de otras editoriales, siempre tienen una guía del manuscrito de cómo el autor debe presentar el manuscrito, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, cuál es el esquema que reciben los manuscritos en cada una de las revistas. En la American Chemical Society contamos con el ACS Publishing Center. Ahí ustedes pueden ver absolutamente todas las guías, también todas las pautas y los requerimientos que precisamente estamos pidiendo para la publicación de manuscritos. Y algo muy importante es que también brindamos las pautas de ética, porque lastimosamente pues estamos en un mundo donde no falta la persona que está cometiendo alguna falta ética o moral y es importante que ustedes siempre las lean para evitar este tipo de acontecimientos. Bueno, entonces una vez que ustedes ya tienen su manuscrito listo, ya escogieron la revista, es importante que siempre tengan en cuenta que vamos a contar una historia a través del manuscrito que estamos presentando. Hay investigaciones supremamente buenas en el mundo científico, acá en Latinoamérica también, pero muchas veces no sabemos cómo escribir y cómo transmitir esa información, entonces la publicación se pierde y terminamos desechando una oportunidad valiosa, entonces hay manuscritos que pasan de revista a revista.
o hay manuscritos que son rechazados desde el primer instante. ¿Por qué? Porque no sabemos contar una historia. Entonces, para contar esta historia, siempre tengan en cuenta que tenemos que identificar el tema principal de la investigación, ya sea en química, ya sea en física, ya sea en ingenierías, ya sea en ciencias de la salud, siempre identifiquen ese tema principal. También expliquen por qué el problema es importante. Nosotros estamos en un mundo científico en donde por lo general el nuevo conocimiento es muy bien recibido, pero también hacemos parte de una sociedad y es importante darle a entender al lector cómo estamos revolucionando a través de dar soluciones a problemáticas que están en nuestro entorno. También pues vemos el contexto de la literatura en la cual nos estamos centrando. Si nuestra investigación es de química inorgánica, por lo general en la introducción tratemos de darle a entender al lector que esta investigación se tratará sobre química inorgánica. Y así pues de esta manera también nos evitamos que el lector gaste tiempo o deseche nuestro manuscrito, cuando en realidad puede ser información que le puede servir. También, pues en las conclusiones, tratemos de condensar ese mensaje principal y los avances claves de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces en las conclusiones lo que hacemos es tratar de resumir nuestros resultados, ¿sí? El pH de esta fruta fue 3 y por ende la fruta es ácida. No, tratemos de ver cuáles fueron esos avances claves que se obtuvo a través del pH, que nos puede generar el pH frente, por ejemplo, a la creación de diferentes técnicas o de diferentes funcionalidades del alimento o del material o del elemento que estemos trabajando. También pues proporcionemos detalles experimentales bastante definidos, tanto como sea posible. Esto lo recomiendo sobre todo cuando estamos haciendo un ensayo experimental completamente nuevo, que es de nuestra autoría, para que el lector cuando lo pueda leer, valga la redundancia, entonces él pueda replicarlo en su laboratorio, porque muchas veces pasa que uno empieza a leer las metodologías y uno dice, wow, esto se acopla a lo que yo necesito y uno lo va a reproducir y nada, absolutamente nada dio. Entonces tratemos de ser bastante detallados. Sí, por ejemplo, es una metodología ya bastante reconocida que ha sido usada por los siglos de los siglos. Ahí sí, yo les recomiendo que simplemente citen al autor original y digan que fueron esos cambios que se hicieron, pero no traten de ser detallados cuando ya la investigación está totalmente explorada. También, cuando estemos contando esa historia, tratemos de analizar los datos de forma exhaustiva y objetiva. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y podemos errar y en este caso por lo general pensamos que nuestra investigación es la mejor, que es perfecta, que no tiene errores, pero si nosotros somos bastante objetivos y vemos cuáles son esas limitaciones y en qué fue lo que nos equivocamos, podemos dar una retroalimentación y una discusión científica mucho más enriquecedora. Y asimismo, pues presentemos los datos de manera equilibrada, es decir, si presentamos datos que fueron positivos para la investigación, también tratemos de darle a entender al lector en qué fue lo que nos equivocamos y cuáles son esos datos erróneos que a lo mejor el lector no quisiera obtener y que en ciencia no se quieren repetir. Y finalmente, entonces, siempre les recomendamos evitar los acrónimos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el ADN es un acrónimo totalmente conocido en el mundo científico y pues no va a tener ninguna confusión. También metodologías de cromatografía como HPLC, entre muchísimas otras. Sin embargo, pues acá también les tengo una experiencia personal y es que en mi laboratorio vecino, donde yo hacía mi tesis doctoral, ellos tenían una metodología que se llamaba la metodología del FBI. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza con el FBI es pues esta agencia de inteligencia de Estados Unidos. Y claro, cuando ellos fueron a someter un manuscrito con la metodología FBI, los editores se confundieron y de una rechazaron el manuscrito porque pues son acrónimos reconocidos y más que todo por Estados Unidos en otro tipo de conversaciones, en otro tipo de contexto. Entonces, siempre tratemos de llevar acrónimos que sean conocidos a nivel científico y si no, pues explicarlo correctamente en la metodología para que sea mucho más fácil de leer, no solo para los editores, sino para los autores. Bueno, también una vez que estemos contando esta historia, tratemos de evitar errores lingüísticos comunes, como por ejemplo decir, desde hace tiempo se sabe que. Esto pues básicamente lo que va a traducir es que no miramos la referencia, como que leímos un texto, nos pareció interesante y dijimos, bueno, desde hace tiempo se sabe que. También pues tratemos de evitar expresiones como según mi experiencia, en muchos casos o en una serie de casos,
porque ahí pues básicamente no solamente vamos a estar incluyendo en ese mismo error una vez, sino dos veces y tres veces, diciendo que no hay referencia, no hay literatura que soporte lo que estamos diciendo, sino que básicamente es una creencia en particular que tenemos, como por ejemplo él se cree que. Cuando nosotros vemos que él se cree que está en una investigación, pues de una se rechaza porque no está teniendo un fundamento científico detrás. Y esto también pasa, por ejemplo, con las expresiones como según la opinión general, porque no solamente pues estamos poniendo que nuestra investigación es la mejor, sino que también estamos diciendo que los demás piensan lo mismo. Entonces siempre tratamos de ser muy objetivos. La ciencia por lo general es muy objetiva, muy sencilla, muy enfática y pues evitemos este tipo de errores lingüísticos. Bueno, como quinto tip, una vez que entonces ya empezamos a preparar nuestro manuscrito y a contar esta historia, vamos entonces a preparar tanto las figuras como los gráficos que van a soportar nuestros resultados y lo vamos a hacer con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las imágenes y los gráficos van a ayudar al lector a comprender esa historia que estamos intentando contar. Y no hay nada más satisfactorio cuando uno va leyendo un manuscrito y de una imagen que le ayuda a uno a comprender esos resultados que se están obteniendo. Entonces, para las gráficas siempre tratemos de ser claros y precisos. En este caso, pues las figuras deben complementar el texto y reforzar su contenido. Hay muchísimas tablas que se tienen que entender por sí solas, no se tienen por qué explicar ni explicar en qué consiste cada una de las columnas o las filas, sino que simplemente al leerlas uno ya tiene que estar en la capacidad de entenderlas. En este caso, pues también les recomendamos usar colores. Digamos que no muchos colores, por ahí dos o tres, en donde se distingan algunas tendencias o datos unos de otros. Anteriormente, digamos que por temas de imprenta y digitalidad, pues no se usaban colores, se usaba todo en negro y por lo general se cambiaban las formas, pero hoy en día que estamos en un mundo pues ya mucho más digital, sí se pueden emplear colores. Nosotros también recomendamos pues no usar, por ejemplo, 10 12 colores en una sola gráfica, porque recordemos que hay personas daltónicas o que no pueden diferenciar bien un color de otro, entonces por lo general se recomienda usar colores que sean, que contrasten unos con otros, pero que sean no más de tres. También pues vale la pena decir que todos los gráficos que estén en nuestro manuscrito sean originales y si no son originales siempre se deben citar frente al autor original de los gráficos. Y en este caso pues siempre incluyan el análisis de errores si es posible, ya que esto pues nos va a permitir tener una discusión científica mucho más enriquecedora y ver pues la tendencia de los datos, también cómo se puede mejorar con respecto al error y si efectivamente pues hay diferencia significativa entre los datos o no. Acá pues por ejemplo hay un claro ejemplo de lo que no se debe poner en una gráfica. Esta es una sola gráfica para un manuscrito y frente a esa gráfica tenemos entonces más de 12 gráficas en una sola. En esta área, por ejemplo, vemos que no se distingue muy bien ni se tiene en alta definición qué es lo que queremos mostrar. Asimismo, pues las escalas tampoco son claras. Y si nos vamos, por ejemplo, a la imagen A, en este caso no se identifica muy bien cuál es la tendencia de los datos ni cuál es la escala que queremos utilizar. Y por el contrario, acá pues tampoco vemos cuál es el error de los datos, ni cuál es la tendencia de los datos, ni mucho menos cuál es la nomenclatura de los mismos. Además que, por ejemplo, las gráficas A y C no se relacionan entre sí y mucho menos con las gráficas D y E. Entonces, esto lo que nos va a traer es mayor confusión para el lector y pues en este caso, digamos que nuestra investigación se puede ver desaprovechada y muchas veces pues puede estar cuestionada porque los datos no se presentaron con claridad. Lo que les recomendamos siempre es utilizar imágenes primero que sean de alta calidad, segundo que logremos separar imágenes que sí tengan que ver con la misma tendencia de los resultados y si no nos caben todas las imágenes en un manuscrito, pues para eso tenemos el material suplementario en donde podemos tener todas esas imágenes que, como su nombre lo dice, van a complementar los resultados y pues este tipo de gráficos. Bueno, entonces una vez que ya empezamos a contar nuestra historia y tenemos las figuras y las imágenes, entonces vamos a empezar a traer a los lectores a través del título y del resumen gráfico. ¿Por qué? Porque estos dos aspectos del manuscrito van a ser, digamos que el primer contacto del lector con nuestra investigación. Entonces, para eso el título debe ser bastante atractivo.
Por lo general, nosotros recomendamos que el título tenga un máximo de 20 palabras y que siempre prestemos atención a las reglas gramaticales. Ha pasado que muchas veces nos equivocamos escribiendo, entonces queda mal escrita una palabra. O, por ejemplo, si nosotros vamos a manejar un inglés británico, que lo manejemos desde el título hasta las conclusiones, o un inglés americano. Tratemos de no mezclar los tipos de inglés. También pues seleccionemos verbos de acción que sean fuertes y eviten un uso excesivo tanto de adjetivos como adverbios. En este caso podemos emplear verbos como caracterizar, identificar, determinar, para que realmente el lector sepa a qué vamos y cuál es el objetivo de nuestra investigación. También hagamos que las palabras del título resuenen con el TOC, es decir, que una vez que leamos ese título principal y nos vayamos al resumen gráfico, entendamos de qué se trata la investigación y a dónde queremos llegar. Y también evitemos usar palabras de moda, acrónimos o abreviaturas, como les comentaba anteriormente, por ejemplo, la metodología del FBI. Y pues, por ejemplo, en mi caso, mi tema de investigación siempre ha sido la ciencia de los alimentos. Entonces, hoy en día tenemos palabras de moda que vienen de redes sociales como trendy, foodie. Entonces, tratemos de evitar esas palabras que le quitan seriedad y rigurosidad a la ciencia. Y finalmente, pues evitemos posibles aplicaciones que no sean probadas o afirmaciones difíciles de fundamentar por la comunidad científica. Todo lo que siempre vamos a poner en nuestra investigación tiene que tener un fundamento científico y tiene que estar aliado con todas las leyes científicas que hemos creado a lo largo de los últimos años. Asimismo, para el resumen gráfico, muchas veces como científicos la gente se frustra porque piensa que no tiene la capacidad de hacer un gráfico. Sin embargo, como científicos o como ingenieros estamos en la capacidad de crear y para eso, pues en el resumen gráfico podemos empezar primero escribiendo una o dos oraciones que den ese mensaje principal de la investigación. Nadie más que ustedes conoce mejor su investigación que otra persona, entonces podemos estar en la capacidad de brindar ese mensaje principal en una o dos oraciones y después podemos mirar ejemplos en la literatura en donde también podemos consultar las pautas de cómo se debe llevar a cabo un resumen gráfico. Entonces ya mirando ejemplos y viendo cómo los demás hacen ese tipo de gráficos, nosotros también podemos resumir nuestra investigación gráficamente. También pues podemos comprender los conceptos básicos de nuestra investigación, entonces saber que podemos hacer un resumen gráfico simple pero informativo, que toda esa investigación que llevamos a cabo pueda caber en un solo rectángulo y en este caso sí se permite que seamos bastante creativos y usemos y abusemos de los colores. Entre más atractivo sea nuestro resumen gráfico, muchísimo mejor porque va a ayudar al lector a comprender qué es lo que estamos contando. También, pues el resumen gráfico debe tener calidad y originalidad. Entonces, siempre respetemos los estándares de absolutamente todas las revistas en las que queramos publicar. Seamos realistas y profesionales. Lastimosamente, muchas veces la gente coge el resumen gráfico y piensa que es algo bastante chistoso y curioso. Entonces, ponen memes, ponen, digamos que algunas figuras de inteligencia artificial que no existen, ponen, por ejemplo, marcianos o ponen, digamos que a políticos besándose unos con otros, entonces tratemos de ser bastante profesionales. También pues usemos un programa para hacer el resumen gráfico con el que estemos familiarizados, porque lastimosamente como latinos tendemos a dejar todo para lo último, entonces estamos corriendo y estamos buscando programas y entonces a la final nos gastamos más tiempo en entender cómo funciona X o Y programa en vez de hacer pues un resumen gráfico que sea atractivo y que realmente enganche a los lectores con nuestra investigación. Y al final, pues como les mencionaba, siempre vale la pena decir que nuestro resumen gráfico y absolutamente todas las figuras e imágenes de nuestra investigación tienen que ser originales de nuestra autoría y si no, pues siempre citar al autor original. Bueno, algo muy importante también en nuestro séptimo tip es evitar el plagio. Muchas veces pasa que cometemos plagio sin saberlo, como el autoplagio. Resulta que hay investigadores que ya tienen un manuscrito publicado, digamos que el manuscrito fue exitoso, tiene bastantes citaciones y de ahí sacaron cierta metodología que ha sido bastante reproducible en diversos campos de la ciencia. Entonces, muchas veces pasa que los autores vuelven, copian y pegan específicamente lo que ya tienen en el manuscrito en vez de citar lo que ya han hecho anteriormente.
Entonces, acá en este link, que yo se los voy a enviar más adelante en sus correos, ustedes van a poder encontrar este manuscrito en donde les habla de 7 ocasiones en donde hay autoplagio y cómo evitarlo. También algo muy importante del plagio es la presentación simultánea. Si ustedes ya tienen el manuscrito listo y lo quieren someter a una revista, está muy bien que lo hagan, pero para una sola revista. Siempre esperen el veredicto de esa revista para poder aplicar a otras. ¿Por qué? Porque digamos que aplicar a una revista requiere tiempo, también esfuerzos, no solamente del editor en jefe de la revista, sino de todas las personas que trabajan detrás de un manuscrito. Entonces, básicamente es una falta de respeto y también digamos que un código de ética que se tiene que respetar. Siempre presentemos un manuscrito para una sola revista. Y también algo muy común dentro del plagio es plagiar a otros autores sin citarlos. Entonces suele pasar con las figuras, con las imágenes, con las tablas. También digamos que dar cierta apreciación o obtener resultados que no son nuestros y ponerlos en la investigación sin citar al autor original. Entonces, digamos que este tipo de plagio es el más común, pero pues siempre les sugerimos que lo evitemos, siempre citando al autor original. Bueno, asimismo, una vez que ya tenemos nuestro manuscrito consolidado con todas nuestras gráficas y figuras, siempre revisemos, editemos y rehagamos el manuscrito. ¿Por qué? Porque un buen manuscrito siempre pasa por muchos borradores antes de enviarlos. Siempre vuelvan a leer, vuelvan a repasar absolutamente todo, miren las imágenes con claridad y lo más importante es que no solamente lo hagan ustedes, sino todos los coautores que están trabajando en el manuscrito. ¿Por qué? Pues porque 4 ojos ven más que dos, ¿cierto? Y 2 cerebros piensan más que uno. Entonces es importante tener esa retroalimentación y ese trabajo en equipo porque cada vez que revisamos vamos a encontrar errores. Cada vez que revisamos puede que la edición o la redacción no sea como la estamos buscando. Entonces es muy importante que siempre revisemos, editemos y rehagamos nuestro manuscrito. Acá también les voy a dejar este link, que es un video de YouTube en donde aparece el doctor George Whiteside. Él es profesor de Harvard y digamos que tiene muchísima experiencia en la publicación de manuscritos. Entonces él da ciertos tips de cómo hacer esa revisión, de cómo todos los coautores pueden participar en el manuscrito para que quede lo mejor posible. Y pues en nuestro caso, ya que pues el inglés no es nuestra primera lengua, muchas veces tendemos a equivocarnos, entonces él nos dice como que no nos concentremos tanto en la gramática, sino realmente en hacernos entender y en presentar nuestros resultados de la manera más sencilla posible. Bueno, ya vamos terminando, entonces para el noveno tip, les sugerimos preparar el material suplementario con muchísimo cuidado. El material suplementario, por lo general, es digamos que una extensión del manuscrito en donde ustedes van a presentar gráficas o figuras que no tuvieron cabida en el manuscrito inicial. ¿Por qué? Porque por lo general en el manuscrito nosotros siempre pedimos de 1 a 6 figuras y tablas. Entonces puede que la investigación sea muy larga, por ejemplo, una tesis doctoral, y todo lo que queremos transmitir a través de la investigación no quepa en esas 6 gráficas que nos piden inicialmente. El material suplementario no es obligatorio, simplemente pues se hace cuando, como les comentaba, pues la cantidad de gráficas no alcanza para explicar toda la investigación y básicamente qué debe ir allí, pues deben tener datos que corroboren las afirmaciones que estamos diciendo, sobre todo en los resultados. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio físico-químico de algún material, pues básicamente en el texto tenemos que nombrar. En el material suplementario se presentan los datos del estudio físico-químico de esta investigación. También pues hacer una referencia cruzada, es decir, nombrar que hay un material suplementario en donde el lector puede ir y corroborar qué es lo que se está poniendo en el texto. Y pues hoy en día el material suplementario también puede estar acompañado de videos e imágenes de los experimentos. Hoy pues estamos en un mundo digital en donde básicamente todo se lee a través de una pantalla, entonces ver estos videos puede ser bastante útil, sobre todo con nuevos instrumentos que por ejemplo no tengamos en nuestro laboratorio para ver cómo otros laboratorios y cómo otros grupos de investigación lo hacen sin que nosotros lo tengamos. Acá en la American Chemical Society, pues una vez que un manuscrito tiene material suplementario, se les va a indicar en la plataforma y si no, pues no pasa nada.
pero siempre es importante que ustedes conozcan que hay más tablas y figuras que están respaldando los resultados de la investigación. Bueno, entonces, antes de llegar al final de estos 10 tips, me gustaría preguntarles qué científica ganadora del Premio Nobel de Química es miembro de la American Chemical Society. Entonces, les voy a lanzar la encuesta. ¿Ok? Y en este caso, pues tenemos tres opciones. Está la doctora Caroline Bertozzi, también Marie Curie o la doctora Dorothy Hall. Entonces, les agradezco mucho que me ayuden a responder cuál de estas siguientes científicas creen ustedes que es actual miembro de la American Chemical Society. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Veo que ya todos están ahí respondiendo. Les agradezco mucho. Vamos a dar un poco más de espacio para que todos terminen de responder. Bueno. Hola, Eh, hola Roberto, buenos días. ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, muchas gracias. ¿Tienes alguna duda? ¿Me podría repetir? No lo escuché. Ok, bueno, estamos haciendo esta encuesta. No sé si tienes alguna duda al respecto. No, ninguna. Ok, vale, gracias. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Como les mencioné, pues hay tres diferentes científicas y una de estas pues es digamos que la miembro de la American Chemical Society. Y en este caso, pues es la doctora Carolyn Bertos. Entonces, digamos que muy pocos de ustedes acertaron, solo un 11%. Entonces, para comentarles un poco más de quién es ella, pues la doctora Carolyn Bertozzi es química y también bioquímica estadounidense. Ella pues recibió su licenciatura summa cum laude en química en la Universidad de Harvard y pues hoy en día es la editora en jefe de la revista científica de la ACS Central Science, que es una revista en Open Access de la American Chemical Society. Acá pues está la fotografía de la doctora Caroline Bertozzi. Ella recibió su premio Nobel de Química en 2022, hace poco, hace 2 años, por sus aportes en Click Chemistry, que básicamente pues pretenden rastrear procesos biológicos y también mejorar la orientación de los fármacos contra el cáncer. Entonces ella es miembro activa de la American Chemical Society y como les comentaba también es editora en jefe de una de nuestras revistas. Entonces se las menciono porque en este 10º tip pues vamos también a hablar un poco sobre cómo se presenta esa cover letter o esa carta de presentación que es extremadamente importante una vez que ustedes van a someter el manuscrito. Siempre, no solamente en la American Chemical Society, sino en todas las editoriales, el manuscrito va acompañado de una carta de presentación que ustedes como autores van a dirigir al editor en jefe de la revista, en donde ustedes, como su nombre lo dice, van a presentarse y van a exponer por qué su manuscrito es importante y por qué debería ser aceptado en cualquier revista. Entonces, siempre pues esta carta de presentación es el primer contacto que ustedes como autores van a tener con el editor en jefe de la revista y por eso hay que ser bastante respetuosos con él. Entonces, diríjanse al editor en jefe por su nombre. También incluyan el nombre tanto del manuscrito como de la revista a la cual lo están enviando, porque suele pasar que lastimosamente una sola persona trabaja en el manuscrito y quien va a someter ese manuscrito a la revista no tiene ni idea de cuál es el título ni cuál es la revista a la que se quiere presentar, simplemente pues se siguieron unas directrices y ahí se va a someter. Entonces siempre incluyan tanto el manuscrito, el nombre de su manuscrito, como a la persona a la cual pues se lo están enviando. También expliquen por qué el manuscrito es adecuado para los lectores de la revista. Ahí siempre tengan en cuenta ese alcance de la revista y cuál es su objetivo principal y también incluyen un mensaje clave, sean bastante concisos. Como su nombre lo dice, pues es una carta, por lo general de una página, no es una declaratoria de amor, no es una tesis doctoral, tampoco es un monólogo, es una carta bastante sencilla en donde ustedes van a explicar por qué su investigación es importante y pues justificar por qué su investigación debería ser publicada en la revista de interés. Entonces,
En este caso, si nos vamos, por ejemplo, a la profesora Carolyn Bertozzi, siempre pues la carta debe empezar dirigiéndonos a ese editor en jefe, que en este caso pues es ella. Y también entonces vamos a empezar la carta explicando que queremos someter nuestro manuscrito con el título tal para ser publicado en la revista ACS Central Science, que es la revista en la cual la doctora Caroline Bertozzi es la editora en jefe. También pues hacemos otro párrafo en donde vamos a resaltar esa relevancia e importancia del trabajo. No es copiar y pegar las conclusiones, no, por el contrario, es decir, en dos frases, porque nuestro trabajo es importante no solo para la revista, no solo para los lectores de la revista, sino también para la comunidad científica y para la sociedad en general. Y al final, entonces, vamos a terminar esta carta concluyendo o explicando por qué nuestra investigación es importante para el público objetivo de la revista. Entonces, ver la importancia de la revista ACS Central Science y decirle pues al editor en jefe que conocemos la revista, sabemos qué es lo que publica y sabemos que nuestra investigación pues puede estar afianzada o alineada con esta investigación. Bueno, entonces, como siempre, pues nosotros los invitamos a someter su manuscrito con nosotros. Lo pueden hacer completamente gratis en nuestra plataforma de ACS Paragon Plus. Allí ustedes se pueden registrar generando pues un ID y también una contraseña. Y pues siempre les recomendamos que tengan a la mano esa cover letter. También el archivo del manuscrito puede ser en Word o en PDF. Si ustedes tienen un material suplementario, añádanlo durante esa, digamos que cuando ustedes someten el manuscrito. También pues añadan toda la información concerniente a los autores y también a sus afiliaciones. Y por supuesto, si ustedes quieren sugerir algún tipo de editor para hacer toda la parte del peer review, ustedes también lo pueden sugerir. Por lo general, pues sugieran nombres que no sean personas con las que ustedes pues ya han trabajado o que sean, por ejemplo, su pareja o sus amigos de toda la vida, sino que sean pues referees totalmente ajenos a su trabajo, pero son personas, digamos que expertas en el campo que pueden aportar y por supuesto dar una retroalimentación positiva a su trabajo. Y bueno, pues acá tenemos nuestra página de ACS Publications. Ahí ustedes pueden encontrar absolutamente todas las revistas y todas las publicaciones que tenemos en la American Chemical Society. Ustedes pueden tener acceso a partir de las credenciales de la universidad. Es completamente gratuito. Y pues en este caso, como les comentaba, nosotros tenemos revistas no solamente especializadas en química, sino también en diferentes áreas del conocimiento que incluyen agricultura y alimentos, también biotecnología, ciencias de los materiales, toda la parte de educación química, porque no solamente la ciencia se transmite de generación en generación, sino que también se enseña y se permite que cada vez hayan metodologías que permitan que las nuevas generaciones entiendan y generen ciencia. También entonces tocamos toda la parte de electroquímica y energía, todas las ingenierías. Hoy en día pues está muy de moda la inteligencia artificial y es una herramienta bastante útil para la generación de ciencia. Y por supuesto toda la parte de medio ambiente y sostenibilidad. Aprovechando que hablamos de medio ambiente y sostenibilidad, la American Chemical Society cuenta con un programa de becas para hacer una escuela de verano en Estados Unidos. Es completamente gratuito. Digamos que todos los años se habilita a final de año. Entonces yo les recomiendo que en diciembre estén pendientes porque pues es una beca en donde se cubren todos los tiquetes, también todo el tema de transporte, alimentación y vivienda frente pues a esta escuela de verano que nos va a enseñar todos los principios de medio ambiente y sostenibilidad y que pues también tiene a reconocidos editores y profesores que trabajan en conjunto con la American Chemical Society. Por lo general, pues estas becas se dan a estudiantes de doctorado o también a postdoctores. Entonces, para que estén pendientes, para que también les digan a sus estudiantes o a sus colegas que participen en esta beca. Y pues, como les comentaba, no solamente nos fijamos en química, sino en todos estos temas que son bastante importantes para las revistas científicas. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría presentarles algunos de los recursos adicionales que tenemos desde ACS Publications. Estos pues, los pueden encontrar en nuestra página, que acá pues está el link, pops.acs.org, y pues por lo general son recursos completamente gratuitos. En primer lugar, pues tenemos el ACS Author Lab, que es un curso online gratuito que por lo general ayuda a todos los autores a preparar el manuscrito.
Acá no solamente están los 10 tips que les acabamos de dar, sino otro tipo de recomendaciones y también perspectivas que les van a ayudar bastante a poder generar ese manuscrito para compartir toda la investigación que ustedes están haciendo. Es un curso en el cual ustedes también pueden obtener un certificado de participación una vez que lo finalicen. Y asimismo, pues está el ACS Reviewer Lab, que es otro curso gratuito, en donde básicamente los investigadores van a poder comprender cómo se hace ese proceso de revisión por pares, porque muchas veces no entendemos qué pasa una vez que se somete el manuscrito. Entonces es importante entender qué es un editor en jefe, qué es un editor asociado, cuáles son esos peer reviews o esos referees que van a revisar nuestro manuscrito y por qué muchas veces hay revistas que se demoran un año en darnos, digamos que una respuesta o simplemente 6 semanas. En la American Chemical Society el tiempo de revisión está de 3 a 4 meses, lo cual es bastante bueno. Y pues yo les aseguro que el proceso de revisión es bastante riguroso y tiene la mejor calidad porque por lo general los reviewers son personas que son activas en el campo, entonces tienen muchísima experiencia y aparte de eso pues van a dar una retroalimentación positiva frente al trabajo. También pues contamos con esta guía que es la ACS Guide for Scholarly Communication. Esta pues es una herramienta que nos va a ayudar con diferentes habilidades de comunicación y escritura científica, no solamente para los manuscritos, sino también, por ejemplo, para la creación de pósters para algún seminario o también webinars o diferentes diapositivas o algunas presentaciones cortas. Esta pues sí tiene un costo la guía, sin embargo tiene algunos digamos, aspectos que son open access, entonces son completamente gratuitos. Y pues yo los invito a que también la miren en nuestra página de pops.acs.org. Y ya para finalizar, pues estamos promocionando esta serie de charlas que se llaman ACS Science Talks. Son webinars completamente gratuitos. Este año pues los estamos haciendo en español y las próximas que tenemos son para septiembre 4 y también octubre 8. Acá pues se pueden registrar y en este caso pues vamos a dar también certificados de participación a todas las personas que se quieran unir y por supuesto tener el conocimiento de diferentes áreas de la ciencia en cada una de las charlas. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, o si tengan alguna sugerencia. Como les comentaba, pues mi nombre es Juliana García. Siempre me pueden escribir por correo o también pues buscarme en LinkedIn. Ahí siempre estoy publicando absolutamente todos los eventos gratuitos de la American Chemical Society para que ustedes también los puedan disfrutar y por supuesto llenarse de ciencia. Así que muchas gracias y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta. Ok, bueno. Veo que no hay ninguna pregunta, en el chat tampoco. Entonces, pues ya saben por dónde encontrarme, este es mi correo. Y una vez pues finalizada esta charla, les enviaré los links que les comentaba, que seguramente van a ser muy útiles y por supuesto también el video de esta grabación. Entonces me despido pues deseándoles un feliz fin de semana y muchas gracias por su participación.